Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Muy buenas tardes, amables oyentes y televidentes de Depor Sin Límites. Una nueva edición de nuestro programa de hoy, sábado 12 de octubre, mes morado, mes del Señor de los Milagros, en donde ya este 5 tuvo su primer recorrido procesional. El 18 es el siguiente recorrido por las calles de Lima, de las andas del Señor de los Milagros, y el 28, como todos los años tradicionalmente, será su último recorrido procesional. Las andas del Señor de los Milagros, ¿no? Como todos sabemos, esta procesión es la más grande, una de las más grandes que existe, no solamente acá en el Perú, sino a nivel latinoamericano y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Es una devoción del pueblo peruano, del pueblo cristiano, que le rinde homenaje pues a nuestro Señor de los Milagros. La noticia también en ese sentido lo tenemos con el obispo Castillo, que por orden o por decisión del Papa, el Papa Francisco lo ha nombrado nuevo cardenal, y que posteriormente, seguramente en estos días, estará viajando a Roma para que sea ya ordenado como uno de los cardenales de la Iglesia Católica. Felicitaciones a Monseñor Castillo, obispo de Lima, por este nuevo cargo, esta responsabilidad que le encomienda el Papa Francisco. Iniciamos nuestro programa como ustedes saben, este jueves y viernes hubo un paro de transportistas, ¿no? Un paro que ya es un clamor popular, lo referente a la inseguridad ciudadana. Desde aquí y en red de comunicación regional se ha venido señalando lo que significa la inseguridad ciudadana y lo que se está dando casi a diario, todos los días, las 24 horas del día en nuestro país. La inseguridad ciudadana es un problema fundamental de la población peruana. Y esto ya llegó no solamente a lo que antes se veía, pues, las extorsiones a empresarios, a grandes empresarios, ¿no? Que muchas veces no denunciaban ser víctimas de esta gente delincuente, de estos extorsionadores. Hoy esta extorsión ha llegado a sectores populares, al bodeguero, a las personas que verdaderamente salen diariamente a trabajar para sustentar su economía familiar y poder llevar un alimento, poder tener para mantener a su familia. Ha llegado a los transportistas, al bodeguero, a la persona que trabaja en los mercados, es decir, a los sectores populares. Este fenómeno
esta situación. Hace 25 años Colombia lo vivió, en la época de Pablo Escobar, en la época del narcotráfico. Esa situación que vivió Colombia en esa época, donde lo que vemos aquí, lo que está sucediendo, que dos personas en moto pasan y matan impunemente a trabajadores, a gente inocente, hace 25 años se hacía en Colombia. En Colombia lograron controlar esta ola delincuencial y eso, y también controlar controlando el narcotráfico, controlando y eliminando a Escobar, al cartel colombiano. Con esto se logró eliminar toda esta ola delincuencial y ese cartel colombiano ha migrado a varios lugares de Latinoamérica, pero fundamentalmente al Perú. Y eso es lo que se habla acá de parte de la policía, de los gota a gota, del préstamo gota a gota, es producto de esa secuela colombiana. Son colombianos los que prestan este dinero, chantajean, extorsionan a la población y trazan pues todo un esquema de trabajo que la policía lo conoce. Para la policía esto no es nada nuevo y lo que estamos señalando acá no es nada nuevo. Lo que no sabemos es por qué la policía no actúa y solamente se queja señalando de que no tienen apoyo suficiente. La policía, la buena policía, los buenos policías tienen todo el respaldo de la población y lo conocemos y nosotros, toda la población, los periodistas, lo respaldamos. Pero así como hay buenos policías, también hay malos policías. Así como hay también buenos gobernantes, también hay malos gobernantes. Así como hay buenos ministros, también hay malos ministros. Así como hay buenos congresistas, también hay malos congresistas. Como hay buenos jueces, también hay malos jueces. Buenos fiscales, malos fiscales. Es decir, la situación aquí en nuestro país no es que los periodistas estemos en contra del gobierno. Lo que pasa es que los gobernantes parece que vivieran en una burbuja y no quieren entender y comprender que este problema de la inseguridad ciudadana es prioritario, así como la economía peruana, la economía también es piedra angular de la sociedad. Para poder vivir en paz, con tranquilidad, que es lo que quiere la población, tiene que haber seguridad. Y esa seguridad ciudadana que todos lo señalamos, no existe. No es que, como dice la señora Dina Boluarte, los periodistas hacen terrorismo de imagen, un término verdaderamente que no existe pues el menor análisis, ¿no? Aquí no hay ningún terrorismo de imagen, señora Boluarte. Acá los periodistas informamos con objetividad y hay gente pues que no quiere ver, no quiere darse cuenta y que creen vivir en una burbuja. Todas las críticas que se le hacen a su gobierno y a usted no son creadas por el periodismo. Desde los roles, pasando por todos sus viajes al extranjero y todos los obsequios que usted
tiene, eso no lo ha creado el periodismo. Son cosas reales. Así como todas las cosas que se ven en el país, como el paro de los transportistas de este jueves y viernes, y donde el ministro del Interior y el primer ministro señalan que no ha pasado nada. Sí ha pasado bastante. Y si ustedes no lo quieren ver, allá ustedes. Pero lo real verdaderamente es que la calle habló la calle salió, la población salió, y hay que ver que son sectores, ojo, son sectores populares, sectores que no están politizados. Y si ustedes escuchan a la gente de la calle, se van a dar cuenta de que esa gente lo que quiere es seguridad. No quieren ser más extorsionados. No quieren que lo maten por 5 soles o por 7 soles, o que estén dando todos los días cupos para poder trabajar, ¿no? Eso es lo que está reclamando la población, y ustedes tienen que darse cuenta de eso. Pero vemos pues que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República le han dado la espalda a la calle y no quieren escuchar a la calle, no quieren escuchar a la población. El Congreso ha cerrado filas con leyes que son en la práctica pro crimen y que atentan contra los transportistas, ¿no? Y que no quieren pues solucionar el problema de los transportistas, el cual están pidiendo garantías para poder trabajar. No es posible que se mate en un microbús a 4 personas que van a transportarse libremente y que no llegan a su casa porque fueron pues interceptados por estos delincuentes venezolanos, peruanos, colombianos, ¿no? Y que no hay que sacar pues 10.000, 20.000 efectivos para poder controlar un paro nacional. ¿Cómo si hay 20.000 efectivos, policías efectivos, para un paro, para reprimir a la población? Y esos 20.000 efectivos no existen para garantizar la seguridad ciudadana. Es una pregunta legítima. Bueno, yo creo que esto tiene que darse cuenta la gente del gobierno, porque ya, como se dice, hace rato que hemos tocado fondo y alguien tiene que ponerle fin a toda esta situación de inseguridad ciudadana. Y por otro lado, el día de ayer, ¿no? No somos tampoco ajenos a una noticia del deporte peruano, el deporte nacional. La selección de Perú el día de ayer ganó su primer partido en la clasificación al Mundial. Su primer partido, y lo que aquí sí quiero precisar, no debemos confundir nuestro malestar que tenemos frente a la situación política del país. Eso es una cosa, y otra cosa es el deporte. No podemos mezclar el deporte con la situación que está viviendo el país, con lo que hemos señalado y lo que está reclamando la calle, como dice la población de a pie, que está pidiendo seguridad ciudadana. Eso no hay que mezclar. Y por eso dejo esta parte de lo deportivo como una situación que sí estamos contentos, estamos alegres como
peruanos que el Perú haya ganado su primer partido. Felicitaciones a todo el equipo nacional, a Fossati, al entrenador, que en la práctica era una situación muy difícil la de nuestra selección y que tiene doble mérito el haber ganado, ya que, vamos a decir, las estrellas que tenía la selección no estuvieron presentes. Las estrellas como Paolo Guerrero, como Carrillo, como Cueva en su momento, ¿no? No estuvieron pues en esa selección, y ya también son cosas que creo que debemos dejarla de lado. El equipo de ayer ha demostrado bastante coraje, bastante pundonor, y cuando se quiere se puede, como se dice. Este triunfo lo necesitaba la selección peruana, verdaderamente lo necesitábamos, porque estábamos en el fondo de la tabla de posiciones. Éramos el último, y ahora somos el penúltimo, ¿no? Último ahora es Chile, ¿no? Y esta victoria, que es la primera victoria del Perú, es una victoria importante en el estado anímico de toda la selección peruana, y también importante para nosotros porque como peruanos sentimos los triunfos y también las derrotas. Nuestro programa Deportes Sin Límites también aquí, cuando nosotros vemos a nuestros deportistas, cualquier disciplina que consigue un triunfo, lo tomamos como nuestro, porque son logros de nuestra selección, son logros que prestigian a nuestro país, al Perú. Hace poco hemos estado comentando nosotros el evento que se realizó en París de estas Olimpiadas de París 2024, en donde hemos obtenido algunos triunfos, hemos obtenido una medalla de oro, donde hemos tenido algunos reconocimientos, y verdaderamente eso enaltece a la delegación peruana, a los dirigentes, en buena hora. Así, en este caso del Perú, nuevamente reiteramos nuestra felicitación a la selección peruana por este triunfo, en donde Araujo pues metió un gol magistral, ¿no? Con todo un equipo que jugó verdaderamente un buen partido. Todos fueron grandes jugadores el día de ayer. Todos fueron unos guerreros que se dieron íntegros a este partido, y por lo cual logramos esta victoria de 1-0 en el fútbol peruano. Vamos a empezar ahora sí con lo referente a las noticias de Deportes Sin Límites. Conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. En el Perú, cada 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en reconocimiento de sus derechos e inclusión social. Esta fecha busca concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran establecidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa local. En el 2012 se promulgó la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es establecer el marco de protección legal en 4 principales ejes temáticos: salud, educación, trabajo y accesibilidad, para que las personas con discapacidad alcancen un óptimo desarrollo social, económico, cultural y la norma local.
En el 2012, ¿no? Esto es lo que se promueve: económico, cultural y tecnológico. Asimismo, la discapacidad ha pasado por muchos enfoques limitantes hasta llegar a ser hoy en día un tema de derechos humanos que compromete al Estado y la sociedad para velar por una real inclusión que permita su acceso en igualdad de condiciones a una vida libre, independiente y digna. Según los censos del año 2017, existen 3.209.261 personas que tienen alguna discapacidad, es decir, alguna dificultad o limitación permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias. Ello representa el 10.3% de la población de nuestro país. Entre las mujeres, 1.820.304 personas, es decir, 11.5%, señalaron estar en esta condición. Y en el caso de los varones, de los hombres, son 1.388.957 personas, es decir, el 9%. Es importante que conozcamos el concepto de discapacidad y sus tipos. Para ello, vamos a ver un video realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la discapacidad. Bienvenidos. En el presente video vamos a abordar el tema de acercamiento a la discapacidad. Se trata de un tema importantísimo que nos va a permitir comprender mejor cómo abordarlo en el desarrollo de nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia, las sociedades han asumido de distinta manera el tema de la discapacidad. En la Edad Media, por ejemplo, las personas con discapacidad eran relegadas a vivir fuera de las ciudades, quedando al margen de la sociedad. Vivían en una situación de mendicidad, bajo la mirada lastimera y como seres innecesarios. Hasta se daban casos de repudio por el resto de la sociedad. En los años posteriores, se les enviaba a lugares aislados del resto de la sociedad buscando curarlas, rehabilitarlas o normalizarlas, y eran vistas como personas que por su condición no podían valerse por sí mismas, sino, más bien, tenían que ser tratadas con algún profesional de la salud. En épocas más recientes, desde la década de los 80, empezaron a surgir los movimientos ciudadanos que reivindicaban los derechos de las personas con discapacidad, exigían un trato igualitario en base a la dignidad y derechos por el solo hecho de ser personas y la eliminación de cualquier tipo de barrera que les impida actuar con libertad y en igualdad de condiciones en los mismos espacios que las demás personas. ¿Te parecen conocidas o has escuchado antes estas ideas sobre el tema de discapacidad? ¿Cuáles crees que persisten? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué es lo que tendríamos que saber como mínimo las y los ciudadanos en el Perú para acercarnos al tema de la discapacidad? Somos conscientes de que existen muchas interrogantes que surgen cuando nos acercamos hacia la discapacidad. Por ello, en este video abordaremos las principales preguntas para introducirnos en este tema. ¿A qué nos referimos con discapacidad? Para comprender a una persona con discapacidad, primero hay que conocer el término discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un término que abarca deficiencias. Se refiere a la pérdida o ausencia de una estructura y o función corporal o psicológica de una persona. Limitaciones en la actividad. Se refiere a dificultades para realizar una tarea o acciones cotidianas. Y restricciones en la participación en distintos ámbitos de la vida. La discapacidad es un término con una connotación negativa. Pone énfasis a falta o disminución de capacidades, lo que genera una concepción de caridad o lástima. El término discapacidad ha ido evolucionando en el tiempo, desde pensar que era un castigo de Dios,
pasando a considerarla como una enfermedad o minusvalía, es decir, un modelo médico o rehabilitador, hasta enfocarse más en un modelo social que se basa en las barreras en el entorno y en la sociedad y en las condiciones externas de la persona. En la actualidad prevalece el modelo social, centrado en una mirada de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. Por lo tanto, como sociedad debemos enfocarnos en identificar y disminuir las barreras u obstáculos que enfrenta la persona con discapacidad en su día a día. ¿A quién se denomina persona con discapacidad? En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley número 29973, Ley General de Personas con Discapacidad en el Perú, se considera lo siguiente. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esta definición pone en el centro las barreras que limitan el buen funcionamiento y desarrollo de las personas con discapacidad en la sociedad, que muchas veces son atribuidas a la persona. Por ello afirmamos que la discapacidad está más en la mirada del otro y en los obstáculos y barreras, ya sean físicas o actitudinales, que encuentra la persona para participar en actividades y áreas importantes de la vida con igualdad de derechos que las demás personas sin discapacidad. Entre las principales barreras actitudinales están actitudes negativas del entorno hacia la persona, falta de expectativas sobre sus capacidades y habilidades, miedo de acercarse a la persona con discapacidad. Entre las principales barreras físicas encontramos ciudades inaccesibles, gradas, desniveles u otras barreras en el ambiente físico, falta de acceso a la tecnología de la información como aplicaciones, bloqueo de espacios de acceso público. Entre las principales barreras en la comunicación encontramos atención en servicios públicos sin un sistema o intérprete en lengua de señas peruanas, ausencia del intérprete de lengua de señas peruanas en los medios televisivos y radiales. Existen muchas otras barreras que pasan inadvertidas en un mundo pensado para personas sin discapacidad. Por ello, es nuestro deber estar alertas para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos eliminando las barreras que muchas veces lo impiden. ¿Qué tipos de discapacidad existen? Debido a que la discapacidad es muy heterogénea y diversa, sería muy difícil abarcar a todas. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley número 29973, se propone la siguiente tipología. Discapacidad física. Afecta a los miembros superiores e inferiores, incluye también deficiencias musculoesqueléticas, entre otras. Discapacidad sensorial. Incluye las deficiencias que afectan a la vista, la audición o el habla. Discapacidad intelectual, antes denominada retardo mental. Sin embargo, ya no se utiliza ese término por ser peyorativo. En la actualidad se denomina discapacidad intelectual y del desarrollo, que incluye el trastorno del espectro autista. Discapacidad mental, también denominada psicosocial, y hace referencia a la derivada de problemas en la salud mental. Si bien no es parte de la tipología antes mencionada en la Ley número 29973, es importante considerar a otras discapacidades no incluidas, como por ejemplo acondroplasia, referida a personas de talla baja, sordoceguera, entre otras. ¿Qué normas protegen a las personas con discapacidad? Existen diversas normas que protegen y garantizan los derechos de las personas con discapacidad para asegurar su participación en todas las áreas de la vida y en especial el empleo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 27, ratifica que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás y tiene el derecho a tener la oportunidad laboral que decida. En esa misma línea, la Constitución Política del Perú, en el artículo 23, establece que la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo en sus diversas modalidades y es objeto de atención prioritaria del Estado. La Ley General de la Persona con Discapacidad establece que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás en un trabajo libremente elegido o aceptado,
con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Además, existen normas específicas, como la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los centros de empleo de las gerencias y direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo a nivel nacional, para brindar al usuario una atención adecuada a sus necesidades, o la cuota de empleo para empresas privadas, que es una herramienta de fomento del empleo de las personas con discapacidad que reduce o elimina la discriminación o exclusión y regula su fiscalización. ¿Cuál es el lenguaje correcto al referirnos a una persona con discapacidad? Este es un tema de vital importancia, porque el lenguaje es la base para establecer una relación de respeto frente a una persona con discapacidad o con cualquier persona. Por ello, la primera consideración que debemos de tener en cuenta es que en nuestro lenguaje y actitudes debemos anteponer siempre la palabra persona antes de la palabra discapacidad. La forma correcta es decir persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Es incorrecto y una falta de respeto usar los siguientes términos: discapacitado, minusválido, enfermito, cieguito, anormal, sordomudo, mudito, sufre o padece. Lo correcto es decir persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega, persona con discapacidad física, entre otros. ¿Cuáles son las pautas mínimas para relacionarnos con una persona con discapacidad? Existen pautas generales, consideradas como reglas de oro, que nos ayudarán a tener un trato respetuoso con personas con alguna discapacidad. Espera a que te soliciten ayuda. No se debe dar por sentado que una persona necesita algo. Se recomienda esperar a que la persona solicite ayuda cuando lo considere necesario. Ayuda discretamente. Cuando le prestes ayuda, hazlo sin llamar la atención de las personas del entorno, con naturalidad y sin precipitaciones. Sé natural en los contactos personales. Las personas con discapacidad desean que se les trate como a iguales. Por ello, en ningún caso pronuncie frases compasivas sobre su estado. Se recomienda no caer en un silencio tenso ni en una explosión verbal inadecuada. No se les debe tratar como niños y no usar diminutivos con sus nombres, en especial con las personas con discapacidad intelectual. No des un consejo a menos que te lo pidan. En general, las personas con discapacidad saben lo que necesitan para interactuar con la sociedad y no hay que darles consejo como si algo estuviera mal. Usa el sentido común. Ante una situación donde no sepas qué hacer, relaciónate con la persona como tú desearías ser tratado, estando atento a cualquier solicitud de apoyo. ¿Cómo se acredita a una persona con discapacidad? Otra interrogante que surge es conocer cómo se acredita a una persona con discapacidad. Se acredita mediante el certificado de discapacidad. Este documento señala que la persona tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno impiden su participación plena y efectiva y en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. El certificado de discapacidad se puede obtener en los centros hospitalarios del Ministerio de Salud, del Ejército, de la Policía Nacional del Perú y de Salud, y también lo otorgan las clínicas privadas acreditadas por el Ministerio de Salud. Para que una persona con discapacidad pueda ser incorporada a un empleo, es necesario contar con un certificado, ya que acredita legalmente la situación de la persona y asegura de ese modo que sus derechos sean respetados. En el presente video hemos aprendido a qué nos referimos con discapacidad y a quién se denomina persona con discapacidad, los tipos de discapacidad según nuestras normas, las normas principales que protegen a las personas con discapacidad, la forma correcta de relacionarnos con una persona con discapacidad y cómo se acredita a una persona con discapacidad. Para terminar, ¿conocías los conceptos abordados? ¿La relación con las personas con discapacidad en tu región o entorno se dan en base al respeto? ¿Cómo aplicarías lo aprendido en tu trabajo? Importante el material, el documento sobre la discapacidad elaborado por el Ministerio de Trabajo. A continuación señalamos que hay una gincana inclusiva organizada por la OMAPEP
de Miraflores. Con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la OMAPEP de Miraflores ha organizado una gincana exclusiva este miércoles 16 de octubre del presente año, de 2:30 a 5:30 en el Complejo Deportivo Chino Vázquez. Para mayor información puede contactarse en la oficina ubicada en Malecón Armendáriz 125 Miraflores, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. El correo para las personas también que quieran comunicarse es omapep@miraflores.gov.p y el teléfono es 750999, anexo 7552. Teléfono 755-0099, anexo 7552. Y amigos, para este programa hemos también seleccionado un video de fisioterapia del Daniel Dulanto Domenech de Fisio Sport Balance, así que vamos a verlo a continuación, este video que es bien importante sobre fisioterapia de Daniel Dulanto Domenech, ¿no? De Fisio Sport Balance. Yo me despido hasta el próximo sábado. Hola mis amigos de el segmento de Fisioterapia y Salud, acá en el segmento de Fisiosport Balance. Y el día de hoy, como todos los sábados, tenemos temas siempre importantes relacionados no solo a las lesiones, sino también a la recuperación de tu salud y de tu lesión. El día de hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar sobre los famosos síndromes de hombros dolorosos, esos dolores que siempre te aquejan después de hacer una actividad fuerte, después de hacer mucho ejercicio, después de haber jalado algo, cargado algo, y que se te activa el dolor, pues de repente por una mala maniobra. Hoy hablaremos un poco con un especialista en el área de la fisioterapia sobre el tema de síndrome de hombros dolorosos. Bueno, y ya estamos con la especialista, ¿no? Nuestra colega, la licenciada Pamela Villanueva Santisteban. Ella es especialista en el área de fisioterapia. Ella es egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y pertenece al staff de Montepríncipe Salud. Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar hoy día con nosotros. Agradecida con usted por invitarme aquí a formar parte de este segmento para poder también explicarle un poco mayormente a los oyentes, a los que nos ven, para que entiendan un poquito también sobre el tema, ya sea dolores, molestias y un poco más el tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Muy bien, gracias Pamela. Y hoy día, pues como lo habíamos ya mencionado, vamos a hablar sobre los famosos dolores, estos dolores sobre todo en el hombro, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas lo llamamos los famosos síndromes de hombro dolorosos, porque en el caso del dolor de hombro, pues a veces las personas creen que el dolor solo viene de una sola causa, y tenemos de causas por sobrecarga, por tendinitis, por un problema de la cápsula, o sea, un problema de reflejo de protección, por traumatismo, fractura, o sea, hay diversos factores y mecanismos de lesión del hombro doloroso. Entonces el día de hoy vamos a explicarles un poco a las personas que conozcan un poco más sobre la sintomatología, que conozcan un poco sobre la lesión y conozcan también cómo se pueden recuperar a través de la fisioterapia. Entonces, Pamela, ¿cómo podríamos nosotros explicarles a nuestro público, ¿no? A las personas que nos escuchan día a día, a qué llamamos realmente un síndrome de hombro doloroso y cuáles serían realmente sus síntomas, ¿no? Para poder detectar un poco más y la gente pueda acudir a las áreas de fisioterapia a atenderse. Claro, mayormente uno lo confunde un poco cuando dice síndrome de hombro doloroso. ¿Qué será, pues, no? Mayormente llamamos nosotros un síndrome de hombro doloroso a la agrupación de músculos y tendones
cuya función van a ser, que consiste en la proporción, la estabilidad del hombro. No es un conjunto mayormente de músculos que va a conectar nuestra escápula con la cabeza del húmero. Mayormente este síndrome es caracterizado por un cuadro de dolor en el hombro, ya sea con o sin alteración alguna, ¿no? Podría ser también de una causa intrínseca, que vendría a ser propia del hombro, o extrínseca, que vendría a ser también, de repente, si es que tiene que ver con alguna dolencia propia, ¿no? del hombro. Por ejemplo, de repente las patologías intrínsecas, que vendrían a ser patologías de tendones del manguito rotador, ¿no? De repente también alguna inestabilidad glenumeral, de repente alguna alteración de los ligamentos, de repente también algún desgaste de los cartílagos, las famosas artritis, ¿no? Tendinitis inflamatorias, de repente también las patologías extrínsecas que vendrían a ser ya sea dolores miofaciales, dolores mayormente irradiados, ¿no? Irradiados a nivel cervical, neuropatías, o de repente también algún infarto agudo del miocardio, ¿no? Que podría ser en base de. Como también podrían ser causas como lesiones traumáticas y no traumáticas, ¿no? En realidad todo eso de ahí va a ser en parte de todo lo que vendría a ser lo que es un síndrome de un manguito rotador. Y muy bien, mira, o sea, muy importante, ¿no? Saber que hay causas intrínsecas propias del organismo, ¿no? Las respuestas de la mecánica propia, y también pues extrínsecas pues por lesiones externas, ¿no? Ya sea a veces la temperatura, ¿no? El ambiente, algún sobreesfuerzo, todo lo que venga de afuera que puede causarnos obviamente un dolor en el hombro. Y como lo he dicho hace un momento, pues también están supeditados, están relacionados con problemas cervicales. O sea, un problema cervical te puede causar un problema de hombro, y viceversa, un problema de hombro te puede también causar un problema cervical, dorsal. Entonces ya la sintomatología, los puntos de dolor van aumentando, pues, y nuestro paciente comienza a generar mucho más molestias, mucho más cargas, pues, y se va complicando, se va cronificando, pues, esta lesión, ¿no? Y Pamela, Claro. dime, ¿y cuáles serían realmente los síntomas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para poder acudir o decir, pues, me duele el hombro, y a veces tenemos el mal pensamiento de, bueno, me duele un poquito el hombro y me tomo una pastilla y me calma el dolor, ¿no? Y a veces eso hace que, pues, poco a poco la pastilla lo que nos va a hacer es quitarnos el síntoma, o sea, quitarnos un poco la molestia, pero el problema mecánico se está dando, ¿no? Y poco a poco nos estamos lesionando más, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos detectar un poco las lesiones en el hombro? Claro, mayormente el tipo, bueno, lo que nosotros realizamos es un examen físico, ¿no? Pero algunos pacientes van mayormente ya cuando ya no pueden movilizar el hombro, cuando el hombro ya lo tienen, ya cuando de repente quieren alzar o quieren peinarse, quieren de repente después de bañarse, secarse o algo, hacer alguna actividad de la vida diaria normal, ya como que comienzan a sentir pequeñas molestias, ¿no? Y es ahí como que de repente lo dejan pasar, pero ya cuando de repente está ya muy inflamado la parte del hombro, ahí es cuando van, ¿no es cierto? Y bueno, mayormente nosotros hacemos lo que es una inspección, mayormente de repente es algún signo de inflamatorio, algún tipo de trofismo. Nosotros comenzamos a hacer lo que son inspecciones físicas, ¿no? Evaluaciones físicas, mayormente con movilizaciones, algunos test de evaluación, ¿no? Mayormente también, dependiendo también a qué el paciente estaba muy adolorido, de repente a la abducción, a las rotaciones, no tenemos ciertos test. Nosotros evaluamos también, ¿no? Muy aparte ya para tener también una evaluación más certera, también realizamos, bueno, lo mandamos al paciente a que realizan algún tipo de estudios imagenológicos, ¿no? Ya sea un rayos X para ver cómo está la parte del hueso, alguna ecografía para saber y examinar las patologías inflamatorias, ya sean las tendinitis, bursitis, sinovitis, ¿no? De repente también una tomografía o una resonancia magnética para saber también a raíz a cómo está un poquito más profundo, ¿no? A nivel de la cápsula, quizá. Y bueno, en sí, todo ese tipo de cositas que nosotros podemos analizarlo para saber exactamente a qué nivel está lesionado el paciente. Sí, sí, tienes mucha razón, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas buscamos, no realizamos realmente un diagnóstico propiamente médico, pero sí hacemos un diagnóstico mecánico, ¿no? A través de nuestros test de valoración,
¿no? Para ver si hay acortamiento muscular, si hay una restricción de movimiento, ¿no? Tenemos obviamente test, ¿no? O exámenes funcionales de la zona articular que nos van a más o menos a determinar hacia dónde encaminarnos con el tema de la lesión. Y ya pues nos apoyamos en los exámenes auxiliares, que como son los exámenes de imágenes que lo has comentado hace un momento, ¿no? Muy bien, Pamela, eso es importante que el paciente vaya entendiendo, ¿no? Qué exámenes debe tener en cuenta y qué, pues, cuál es la función, ¿no? Que hace el fisioterapeuta también a la hora de evaluar, y que no simplemente de frente vaya y aborda el tratamiento sin saber un poco hacia dónde está la lesión, ¿no? Dime, Pamela, ¿y cuáles son los factores o causas por las cuales un paciente o una persona se lesiona el hombro, ¿no? O sea, normalmente, en tu experiencia, normalmente los pacientes que vienen, ¿por qué motivo se han lesionado el hombro, no? Cargando cosas, jalando cosas, porque a veces hay diferentes tipos de factores, ¿no? Que interactúan acá. Vamos a empezar también con lo que es una anamnesis, ver también lo que es principal, la edad del paciente, ¿no? De repente si el paciente ya tiene más de 40 años, 50 años, quizás ya tenemos un desgaste óseo, ¿no? De repente también viene por una artrosis, una artritis, dependiendo a ello. También como que en la anamnesis tenemos que preguntarle al paciente si es que de repente practica algún tipo de deporte, o si es que de repente, no, ahora por la pandemia todos nos hemos vuelto fitness, ¿no? Y comenzamos a cargar peso del cual no estamos acostumbrados, o simplemente como ya queremos tener mayor musculatura, comenzamos a hacerlo como que con mucho peso, ¿no? A todo eso va a ir a raíz de, todo va a comenzar desde ahí, como que también va a comenzar también nuestras molestias, ya sea también de repente en nuestro día a día, si es que de repente también trabajamos mucho con el hombro, personas que son de repente que paran también mucho tiempo con la computadora, o quizás, ¿no? Dependiendo también a su vida laboral, a su vida diaria, como ellos también están en su día a día. Todo eso va a ir a raíz también al momento de que nosotros vamos a empezar a atenderlos. Sí, sí, tienes razón, ¿no? O sea, las personas a veces jalamos algo de una mala manera, lo cargamos mal, o metemos todo el peso siempre hacia un hombro, ¿no? Las posturas, pues, hoy en día trabajar mucho en la computadora, estar muchas horas en una postura establecida, hace pues que ese hombro se tense y pues obviamente comienza a causar un poco de cansancio, un poco de fatiga muscular y pues obviamente ciertos procesos inflamatorios, ¿no? Entonces sí, bueno, y los más factores pues ya son pues por golpes directos, ¿no? O algún tipo de traumatismo o accidente que pueda tener la persona. Y dime, y cuando el paciente deja de lado y dice, ay, ¿sabes qué? Bueno, solo me duele y ya me va a pasar, o hace un tratamiento, por ejemplo, dentro de la terapia sabemos que hay tratamientos analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? La primera etapa donde hay mucho dolor, hay la segunda etapa donde es un tema más de flexibilidad de trabajo, una tercera etapa pues donde hacemos fortalecimiento y una cuarta etapa donde hay potencialización, en el caso de gente que hace mucha actividad o mucho deporte. Pero a veces las personas o los pacientes van a su terapia y van a la primera parte y les calmó el dolor y dicen, ya estoy bien y me voy y no continúan su terapia. Entonces no terminaron de hacer realmente la recuperación o la rehabilitación como debe ser, ¿no? En este caso a veces estos pacientes pues regresan con una complicación sumada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hablar un poco sobre esas complicaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se trata realmente bien, por parte obviamente a veces del paciente que deja la terapia porque simplemente ya no tiene dolor, ¿no? Claro, recordemos que también la parte de nuestro hombro tiene 4 tendones, ¿no? Tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el supraescapular. Más que todo, esta parte de la base del húmero, de la cabeza del húmero, que vendría a ser aquí mi puño, y estos cuatro tendones, perdón, van a comenzar a como que a agarrarlos, ¿no? Va a ser lo que es la estabilidad de nuestro hombro. Estos tendones van a ser los que realicen la movilidad de nuestro hombro, ¿no? Como lo habíamos explicado antes, los que van a hacer a lo que alcemos los brazos, abrimos, ¿no? Las rotaciones. Entonces, a raíz de estos tendones de aquí, entre los espacios vamos a tener la famosa bursa, ¿no? Al nosotros no atenderlo, al nosotros dejarlo también pasar mayormente, ¿no? Se puede como que ya una inflamación aguda, se puede ser una tendinosis, ¿no? Algo más crónico.
del cual nosotros ya dejamos, ¿no? Como el famoso hombro congelado o una capsulitis adhesiva, ¿no? Que puede ya como que lesionar a más a fondo. Ya no solamente vendría a ser alguna tendinitis o alguna inflamación súper leve, ¿no? De repente ya se puede como que quizás como que empeorar, por así decirlo, y ya pues, ¿no? Ya de repente los fármacos y la terapia quizás ya no le haga mucho efecto al paciente. Sí, ¿no? O sea, hay una alta gama pues, de lesiones, como dijiste, la capsulitis adhesiva, ¿no? Donde al comienzo, pues, si bien es cierto, en la fase inflamatoria hay mucho dolor, en la segunda fase comienza el dolor a disminuir, pero comienza a haber rigidez, y ahí es donde hablamos, donde hay un hombro congelado, una capsulitis adhesiva, ¿no? Y una tercera fase donde viene ya la recuperación de movilidad, y esto pues obviamente tiene un tiempo prudente, un tiempo normal de evolución, que nosotros obviamente tenemos que saberlo manejar, ¿no? Entonces, obviamente cuando el paciente no hace una buena recuperación o cree que cuando calmó el dolor ya está recuperado y no ha hecho la etapa de flexibilidad, pues esos tendones que realmente todavía no han terminado de flexibilizarse, de soltarse, comienzan otra vez a adherirse, a cortarse y comienzan a generar ahora otro tipo de proceso de lesión, porque se va alterando con mayor tiempo ese tejido, ¿no? Haciendo pues que obviamente hay un reflejo de protección también en la cápsula articular, generando pues una mayor limitación, que eso después a la hora de mover va a causar mucho más dolor que los dolores iniciales que tuvo cuando recién tuvo su proceso inflamatorio, ¿no? Muy bien, Pamela, ¿y cuál realmente, cuál es el tratamiento que ven siguiendo otros pacientes en el caso de una capsulitis adhesiva, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos, pues, en las lesiones de hombro, como hemos hablado, tenemos varios factores, tenemos tendinitis, tenosinovitis, capsulitis de hombro, fracturas de hombro, ¿no? Entonces, es bien amplio de repente hablar sobre cada uno de ellos, ¿no? Pero en forma general, ¿no? Cuando hablamos de un hombro doloroso por una capsulitis, en este caso en la capsulitis, ¿cuál sería el mejor tratamiento que debemos enfocar en el caso de la capsulitis de repente y diferenciarlo con una tendinitis de hombro, ¿no? Depende de la porción larga del bíceps, ¿no? O del supraespinoso, que es lo más común. Claro, mayormente el tipo de pacientes que sufren de lo que es ya sea cualquier tipo de patología de hombro o ya sea cualquier otra patología también debería ya de visitarnos, ¿no? Visitar a su fisioterapeuta y no dejarlo pasar porque sí, como usted lo explica y como le hemos explicado, puede como que empeorar, ¿no? Mayormente también al paciente en las primeras sesiones comenzamos a desinflamar parte del músculo porque está, bueno, después en la inspección física podemos como que de repente el paciente puede venir muy intocable o ¿no? De repente muy inflamado. No, todo eso se va a ir viendo también cuando el paciente nos visite. Ya ahí vamos viendo si es que de repente colocamos lo que es el hielo, el calor, de igual manera. Vamos a comenzar también en las terapias antiinflamatorias que podrían hacer, como le expliqué, el hielo, el frío, o de repente también el ultrasonido, ¿no? En la base antiinflamatoria. Recordemos que también el ultrasonido nos va a ayudar a la parte de regenerar parte del tejido, ¿no? Muy aparte también lo que tenemos es el magneto. De repente si es que tenemos una capsulitis adhesiva, vamos a regenerar parte de la cápsula, ¿no? Con la ayuda del magneto. Tenemos también lo que es la corriente analgésica, dependiendo también algunos puntos de dolor o algunos puntos irradiados, ¿no? De repente también el paciente no solamente, si su molestia solamente es aquí, de repente le tocamos parte de cervical, le tocamos parte del antebrazo, del brazo, puede también tener como que dolores irradiados, ¿no? Ya sea en la parte anterior y en la parte posterior también de todo lo que es a nivel del plexo braquial, ¿no? Muy aparte también con mucha terapia manual, ¿no? Para ir soltando toda la parte muscular que está muy adherida. Muy bien, ¿no? Entonces lo que he hecho, ¿no? Bien la parte para controlar los procesos inflamatorios, pues de repente ver la utilización del hielo o el cryostretching, dependiendo del tipo de lesión, si es un problema de tipo tendinoso o más del tema capsular, ¿no? Hablaste mucho sobre, obviamente, la utilización del ultrasonido, que en estos casos, pues nos ayudan también, pues, a no solo flexibilizar el tejido, sino ayudar a los movimientos, a un poco de drenaje sobre las zonas cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no?
el magneto que hoy en día es tan importante pues para los procesos regenerativos en el caso de lesiones tendinosas o osteotendinosas, ¿no? De repente por ahí, si como lo hablaste hace un momento, ¿no? Allá tenemos el famoso equipo de láser, ¿no? Donde puntualmente con sobre tendinitis pues trabajamos puntos de dolor establecidos, ¿no? Y hoy en día en Montepríncipe, allá en la sede de La Molina, que aplicamos pues también para las tendinopatías, la aplicación de los PENS, ¿no? La utilización de electrólisis percutánea a nivel del hombro, a través del tendón, a través de las agujas, ¿no? Una electropunción sobre la zona que nos ayuda no solo a mejorar la sintomatología, o sea, calmar el dolor, sino que también nos ayuda a estimular los procesos regenerativos del propio tejido blando, ¿no? Entonces sí, hay una gama de tratamientos de que podemos abordarlo, pero siempre y cuando previa evaluación para ver cuál de todos estos tratamientos sería el más condicionado para su utilización, ¿no? Sin dejar de lado también la utilización de procesos crónicos, de fibrosis cálcicas que puede haber en el hombro, donde tenemos las famosas aplicaciones de las ondas de choque, que también lo manejan en Montepríncipe, ¿no? Entonces, sí, tenemos una alta gama de aplicaciones de hombro doloroso, ¿no? De acuerdo, obviamente, a las características del tipo de lesión, ¿no, Pamela? Claro, muy aparte también de todos los equipos que podemos utilizar, muy aparte también debemos de enfocarnos también a lo que es los ejercicios, ¿no? Los ejercicios ya sea de estabilidad, los ejercicios como usted le indicó, de estiramientos, más que todo para que ese hombro esté más reforzado y al momento de nosotros volver a hacer nuestras actividades, no tenerle miedo, ¿no? Porque de repente también como que al momento de alzar, como que comienzan los crujidos, ¿no? Como que ay, señorita, se me va a salir el hombro, ¿no? Y mayormente para eso son los ejercicios, mayormente también para eso son los equipos que nosotros utilizamos, para eso son un buen abordaje fisioterapéutico al que nosotros le debemos dar al paciente, ¿no? Mayormente también para que ese hombro vuelva a hacer sus actividades normales, ¿no? Sus actividades que realmente los realiza al día a día, ¿no? Porque no es que le vamos a decir al paciente se queda ahí sentado, no me moviliza, no lo toquen, no lo mueva, no, sino que para eso va a terapia, ¿no? Para que el paciente otra vez vuelva a tener y hacer sus actividades normales, sus actividades de la vida diaria, ¿no? Muy bien, Pamela. Sí, pues. Y Pamelita, y dime, ¿y dónde podemos encontrarte? Sé que es parte del staff de Montepríncipe Salud, de la sede de Chorrillos, ¿no? Y sé que el servicio de terapia física de Montepríncipe Salud está dentro de las instalaciones del Centro Médico de la Clínica Ricardo Palma, ¿no? En Plaza Lima Sur, ¿no? Y quiero que los invites a que pues, puedan ir al servicio de medicina física a evaluar, a pasar una evaluación con los médicos especialistas, pasar rehabilitación especializada contigo en el servicio. A ver, espero que lo puedas invitar a las personas, a nuestros pacientes, a que puedan visitarte también allá en Chorrillos. Bueno, nada, estamos ubicados en el segundo piso del Centro Comercial Plaza Lima Sur, en el Centro Médico de la Clínica Ricardo Palma, el cual estamos, bueno, ahora por la coyuntura estamos atendiendo desde muy temprano. Y también, bueno, tenemos horarios disponibles para todos los que nos quieran acompañar e irse a atender. Tenemos también los buenos equipos y el buen staff también de todos los fisioterapeutas que los están esperando. Gracias Pamela. Entonces, agradecido Pamela el día de hoy de haber charlado un poco en forma general, primero sobre lo que son los hombros dolorosos, y ya más en otra oportunidad voy a invitarte para poder hablar ya un poquito más específico sobre cada tipo de lesión y pues la gente también pueda conocer pues si realmente hay una diferencia entre lo que es un síndrome hombro doloroso por una tendinitis o un problema de capsulitis o una fractura, donde ya poco a poco iremos explicando un poco más sobre qué es la patología, cuál es la lesión y cómo mejorarla a través de la fisioterapia. Te agradezco, Pamela, el día de hoy el haber estado con nosotros y nada, gracias y hasta una próxima oportunidad, Pamelita. Gracias a usted, licenciado.
Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo. Here we go.